En este video voy a tratar de explicarte en palabras sencillas de qué se trata esto del UX. Yo soy diseñador gráfico, desde ahí comenzó mi camino en el diseño. Desde ahí evolucioné al mundo del diseño web, empecé a enfocarme principalmente en el mundo de los sitios web, principalmente a través de WordPress. Pero hace un tiempo llegó el momento de actualizarme, de ponerme un poco más al día con las cosas que se estaban llevando en el contexto actual. Y ahí me tocó aprender de esto que se llama UX. Y una de las principales dificultades que tuve en ese momento era entender el conjunto de conceptos, de ideas, de metodologías, de entregables, de artefactos que se usan dentro del UX, además de entender todos los roles que existen. Así que yo sé que muchos de los que ven mis videos se encuentran en esa misma disyuntiva el día de hoy, se encuentran con la complicación de que quieren entrar al mundo del diseño de interfaces, al mundo del UX, pero se encuentran con una barrera que les hace difícil entrar porque no es tan fácil abrazar toda esta información o abarcarla de una forma sencilla. Por eso me propuse esta tarea de explicarte de la manera más sencilla posible qué es esto del UX. Así que, sin más retraso, vamos a ello. Vamos a partir entendiendo qué es UX. ¿Qué significa el término UX? Bueno, UX es un acrónimo que viene de las palabras User Experience. User Experience, ¿qué significa? Experiencia de usuario. Ahora, seguramente te preguntas, oye, pero son las dos iniciales son la U y la E, ¿por qué hay una X? Bueno, esto viene de Estados Unidos, tú sabes, y para ellos la E y la X suena exactamente igual que si hubiera una X. Por eso ellos usan palabras como extreme y lo reemplazan con una X. Y en este caso experience fonéticamente es como si empezara con una X. Por eso es UX, ¿ok? Entonces, para entender el concepto de UX lo podemos abordar desde tres aspectos, porque generalmente vemos el término UX utilizado en estos tres ámbitos. El primer ámbito es como concepto. Primero, el UX, ¿cierto? Vamos a hablar de UX. Luego está como disciplina. Cuando alguien dice hay que hacer UX, esto hay que llevárselo al departamento de UX, ¿cierto? Es como una disciplina. A esto le falta UX. Y también está como una ocupación, como el trabajo de una persona o de un grupo de personas, cuando dicen yo me dedico al UX. Así que vamos a tratar de entender el UX desde estos tres ámbitos para que no nos quede mayor duda. Y obviamente cada uno de estos ámbitos tiene su sufijo y ya vamos a ver cuáles son. Bueno, el primero de ellos es UX como concepto y en este caso no aplicamos sufijo, en los otros sí. Pero ¿cuál es el concepto de UX? Porque igual decir User Experience o experiencia de usuario suena un poquito vago si lo miramos así. Pero vamos a buscar una explicación o una definición más o menos oficial. Y en el sitio de Nielsen Norman Group, que es uno de las empresas que lidera este tema del UX, ellos tienen en su sitio, que ahí te dejo el enlace, dice, la experiencia de usuario abarca todos los aspectos de la interacción del usuario final con la empresa, sus servicios y sus productos. Por lo tanto, lo que nos están diciendo acá es que la experiencia de usuario es básicamente cómo se desarrolla la interacción entre una persona con una marca y sus productos y servicios. Pero obviamente en el contexto que lo vamos a hablar ahora, en el contexto en que nosotros nos vamos a desenvolver, lo vamos a entender limitándolo un poquito, limitándolo únicamente a la interacción entre un usuario y un producto digital. ¿Y qué significa este término de producto digital? Vamos a llamar producto digital a todo aquel producto informático con el cual una persona puede interactuar. En esto estamos abarcando sitios web, aplicaciones que se usan en el navegador, aplicaciones que se instalan, aplicaciones de escritorio, de móvil, bueno, todo ese espectro de sistemas digitales con los que uno puede interactuar, vamos a llamarlo producto digital, solo para tener un término que los englobe todos. Entonces, vamos a entenderlo de la siguiente forma. Pensemos que una persona necesita realizar una tarea. Digamos, ordenar una pizza para que le traigan el delivery. Entonces, este usuario
tiene esta tarea que quiere realizar y para poder realizarla va a tener que realizar ciertos pasos, ¿cierto? Va a tener que hacer clic aquí, clic allá, va a ver esta ventana, va a ver este pop-up, va a ver un mensaje de alerta, le va a vibrar el teléfono. Todo eso en su conjunto, desde el inicio hasta el final de que complete esa tarea, es la experiencia de este usuario en relación al uso de la aplicación. Porque evidentemente, si nos ceñimos a la explicación que vimos al principio, si seguimos con el ejemplo este de alguien que ordena una pizza, la forma en que la persona toca la puerta, de qué forma le entrega la pizza, de qué forma le habla, cuánto se demoró el viaje, eso también influye en la experiencia del usuario. Pero de momento enfoquémonos en la experiencia digital. Bien, entonces el conjunto de clic, el conjunto de cosas que vio, el conjunto de acciones que tuvo que realizar en la pantalla, todo eso compone la experiencia del usuario. Por lo tanto, cuando esta persona esté utilizando el sistema, puede eventualmente llegar a ser una experiencia que le produzca una satisfacción enorme, como podemos ver en la fotito del lado izquierdo, o puede ser una experiencia que le produzca una frustración enorme, como el ejemplo que estamos viendo al lado derecho. ¿Y por qué es importante? Porque es importante entender que la experiencia de uso de un producto digital genera una reacción emocional. Bueno, porque si el usuario al usar la aplicación o al usar el sitio web o el producto en general se siente satisfecho, se siente contento, va a estar más dispuesto a utilizar el producto de nuevo. Entonces, si la experiencia de ordenar esta pizza fue satisfactoria, la próxima vez que desee comprar una pizza y que sea con delivery, seguramente va a usar la misma aplicación porque, oye, fue excelente la experiencia. Pero si la experiencia de uso lo hizo sentir frustrado, lo hizo sentir mal, probablemente se va a sentir incómodo o no va a tener ganas de volver a utilizar el mismo producto digital nuevamente. Por lo tanto, la próxima vez que quiera una pizza, probablemente va a pedir a través de otra aplicación. Por eso es importante entender que la experiencia genera una reacción emocional y esta reacción emocional afecta a la forma en que el usuario se va a relacionar con esta aplicación en las futuras interacciones. Veamos ahora el UX como disciplina, ¿cierto? Como ese espacio del conocimiento o ese eje de acción en el que nos podemos mover. Entonces, para hablar del UX como disciplina, tenemos que ponerle el sufijo design o diseño. Vas a notar que a lo largo de este video voy a decirte muchos términos que están en inglés. Y te los digo en inglés no porque me dé flojera traducirlos al español, sino porque cuando busques eventualmente un trabajo o cuando busques información, probablemente te va a resultar más fácil encontrarlo si buscas por el término en inglés. Pero voy a tratar dentro de lo posible de siempre ponerte la versión en español para que tengamos un lenguaje en común. Pero, ok, vamos a hablar del UX Design, del diseño UX. ¿Qué es el diseño UX? En este caso busqué una definición y la encontré una más o menos apropiada en el sitio del Interaction Design Foundation, que también es una empresa, es un sitio más o menos importante dentro del rubro del UX. Y aquí dice que el diseño UX es el proceso que utilizan los equipos de diseño para crear productos que brindan experiencias significativas y relevantes a los usuarios. Es decir, vimos antes lo que es la experiencia de usuario. Por lo tanto, el diseño UX es la disciplina que se encarga de diseñar cómo debiese ser esa experiencia. ¿Ok? Entonces, supongamos que estamos viendo el mismo ejemplo de antes, que hay una persona que quiere realizar una tarea, supongamos nuevamente que es el acto de solicitar una pizza a domicilio. Entonces va a tener que hacer clic, 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 clic. ¿Qué va a pasar con esto? El área del diseño UX va a observar esta experiencia, va a decir, oye, mire, hay tantos pasos y va a cuestionarse. ¿Podemos mejorar esto? ¿Podemos hacer que esta experiencia sea aún mejor? Y van a llegar a conclusiones como, por ejemplo, mira, podemos hacer que el proceso se cumpla limitando la cantidad de clics, por ejemplo. Podemos eliminar uno de los pasos porque realmente solo estábamos haciendo perder tiempo al usuario. Entonces, lo que van a hacer es simplificar la experiencia o adaptarla de acuerdo a lo que se necesite. Eso es lo que se hace, ese es el objetivo del
de la disciplina del diseño UX. Entonces, para llevarlo a una frase que una todo esto, el diseño UX básicamente lo que hace es ajustar los procesos, el diseño de las interfaces, los textos, las interacciones y todos los elementos relevantes de esta aplicación o de este sitio web, de este producto, en una búsqueda de crear una experiencia apropiada de uso. Ahora, también cuando hablamos de la disciplina del UX, es importante entender que no solamente nuestro foco está puesto en el usuario final, pero hay otros factores que tenemos que tomar en consideración. Y los factores que tenemos que tomar en consideración son los siguientes. Obviamente, lo principal es entender y tomar en cuenta las necesidades del usuario, las necesidades que tiene la persona que está utilizando este producto digital, la persona que está haciendo esta solicitud de una pizza a domicilio. Pero además debemos tomar en consideración, o el diseño UX toma en consideración las necesidades del negocio. Y cuando digo negocio, a veces se puede malentender como que estoy refiriéndome solamente a una cuestión transaccional de venta y compra. Pero usemos el término negocio para referirnos al quehacer de la institución para la cual estamos trabajando. Por ejemplo, yo trabajo para una institución estatal. Nuestro objetivo no es vender nada, sino entregar servicio a la comunidad. Pero el quehacer de la institución es el negocio del cual yo me tengo que preocupar en este aspecto. Bien, entonces tenemos las necesidades del usuario, tenemos las necesidades del negocio y además están las capacidades tecnológicas, porque no todo el mundo tiene las mismas capacidades tecnológicas de la cual tirar mano para entregar una solución ideal, ¿cierto? En algunos casos hay más presupuesto para tener más capacidades tecnológicas, en otros casos hay menos presupuesto, por lo tanto tenemos algunas capacidades tecnológicas más limitadas. Por lo tanto, el trabajo del diseño UX es encontrar el equilibrio entre estos tres ámbitos: el ámbito del usuario, el ámbito del negocio y el ámbito de las capacidades tecnológicas, y ahí justo en el medio hay un blanco, y a ese blanco es a donde apunta el diseño UX, es a crear una experiencia de uso que por un lado beneficie o que satisfaga las necesidades del usuario, al mismo tiempo que permite que el negocio cumpla su objetivo. En este caso, por ejemplo, la necesidad del negocio puede ser vender pizzas, por lo tanto, en este caso estamos haciendo que sea amable para el usuario y que el negocio pueda alcanzar sus objetivos de negocio, y idealmente esto tiene que ser dentro de las capacidades tecnológicas, porque si nos ponemos a diseñar algo muy complejo, luego no lo vamos a poder implementar porque no tenemos las capacidades tecnológicas. Entonces, si encontramos el equilibrio entre estos tres ámbitos, vamos a estar creando una experiencia de usuario que va a estar... Ahora hablemos del UX como ocupación, porque probablemente por eso es por lo que llegaste a este video, porque tienes interés de dedicarte al UX. Así que para hablar del UX como ocupación vamos a tener que ponerle un sufijo también. Y en este caso vamos a hablar del UX designer o del diseñador o diseñadora UX. ¿Qué es un diseñador o diseñadora UX? Como en los otros dos casos, voy a darte una definición y voy a darte la fuente. Solo que en este caso la fuente soy yo hablando en este mismo video, porque no encontré, digamos, una definición oficial, pero lo que yo defino es que el rol del diseñador UX cubre todas las acciones necesarias para definir una experiencia de uso adecuada para el producto digital. Y esto va desde lo estratégico a lo práctico. Y aquí quiero detenerme en algunos términos que acabo de mencionar. Quiero detenerme en la palabra definir, en la palabra estratégico y lo práctico. ¿Por qué hablo de definir una experiencia de uso y no algo como construir o implementar? Porque el rol del diseñador UX es el de plantear o proponer cómo va a ser esta experiencia de uso. Pero su trabajo no es ir al código e implementarlo. No es ir a meterse en el computador de la persona que esté desarrollando y construir este sitio web o esta aplicación. No, lo que tiene que hacer el diseñador o diseñadora UX es definir esto y entregarlo bien documentado al área de desarrollo para que ellos lo implementen siguiendo las guías que el diseñador UX ha propuesto o ha definido. ¿Por qué hablo también de estratégico y práctico? Porque, como vimos antes, hay tres ámbitos
en los cuales influye el quehacer del diseño UX. Entonces hay un aspecto que es bien estratégico, que tiene que ver con el negocio, que tiene que ver con una visión más o menos a largo plazo. Y hay un ámbito también más práctico, que es decir, oye, los usuarios están llegando hasta este punto y se están cayendo acá, no están terminando de hacer la conversión, no están terminando de enviar el formulario de contacto. O sea, todos hacen, o por ejemplo, todos se agregan al carrito, pero nadie hace la compra. ¿Qué está pasando en la experiencia de uso que nos está impidiendo llegar a esto? Entonces, ahí hay algo más práctico, hay cambios efectivos que tienen que llegar a ocurrir y que el diseñador UX tiene que proponerlos en un contexto más práctico, ya sea diseñando prototipos que van a servir para testear y aplicar esto posteriormente. A eso me refiero con algo más práctico versus algo más estratégico, que es tratar de entender los objetivos del negocio y mezclarlo y tratar de encontrar el enlace con las necesidades de los usuarios. ¿Bien? Ahora, el trabajo del diseño UX se divide en múltiples roles porque hay muchas cosas que hacer dentro del diseño UX. Por lo tanto, creo yo que una forma fácil de entender esto es si separamos los roles o los trabajos que hay dentro del diseño UX en diferentes personas. Si nos imaginamos que tenemos un departamento de diseño UX en donde cada persona tiene un trabajo en particular. Así que vamos a tratar de ver qué es lo que hace cada una de estas personitas dentro del departamento de diseño UX. Primero vamos a tener al arquitecto de la información o al Information Architect. El trabajo del arquitecto de información es organizar la información y distribuirla para que los usuarios posteriormente puedan acceder a ella. Supongamos que estamos haciendo un sitio complejo de mucho contenido para que esto me recuerdo que me tocó trabajar en algo así en alguna ocasión que creo que colaboré cuando hicieron el sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Ahí yo estaba haciendo la práctica, creo. Bueno, ahí hay mucho contenido, hay una enorme cantidad de contenido. Entonces alguien tiene que darse el trabajo de decir, ok, ¿cómo vamos a organizar esta información? ¿Cómo vamos a distribuirla? ¿Cómo va a ser la navegación para que las personas puedan llegar desde el punto A al punto B sin perderse y que puedan volver? Bueno, hay una serie de cosas que tomar en consideración para organizar la información de forma coherente. Lo mismo si estás haciendo un sitio corporativo. Por ejemplo, me ha tocado diseñar unos cuantos sitios de universidad y ahí hay que tener harto ojo en cómo separamos el contenido en secciones y luego cada sección separada en subpáginas. Bueno, eso es lo que hace un arquitecto de información. Y si lo llevamos al mundo de las aplicaciones, también es necesario su trabajo para entender cómo lo planteamos, cómo hacemos que se pueda acceder a las diferentes secciones de la aplicación. Bueno, todo eso lo ve un arquitecto de información. Luego tenemos el rol del UX Researcher, o en este caso la UX Researcher, o la investigadora UX. Su trabajo es hacer toda la investigación necesaria para identificar las necesidades de los usuarios, las falencias del producto y evaluar la efectividad de los trabajos realizados. Entonces podemos ver que su ámbito de trabajo abarca tres cosas: analizar el producto, analizar a los usuarios y analizar los cambios que se han realizado para evaluar si han obtenido los resultados que se esperaban. Entonces es un trabajo bien de análisis, es un trabajo bien de interacción con la gente, porque hay hartas cosas que se hacen acá y ya vamos a ver más adelante, cuando veamos las etapas del diseño UX, cuáles son los trabajos que realiza esta persona. También tenemos el rol del UX Writer o el redactor UX. Su trabajo es redactar el contenido que se le presentará a los usuarios a lo largo del uso del producto digital. Es decir, ¿te has fijado cuando en un botón puede decir comprar, realizar compra, comprar ahora, procesar pago? Todo eso el UX Writer lo define. Define de acuerdo a la identidad de marca, de acuerdo al público objetivo, de acuerdo a una serie de factores, cómo va a ser el texto que le voy a presentar a los usuarios al usar este producto. Los mensajes de alerta van a ser más juguetones, van a decir, ups, algo nos salió mal, o va a ser algo así como, error, ha ocurrido una falla número 243. Bueno, todo eso lo define un UX Writer. También está el rol del
me cuesta pronunciar eso, IXD Designer o el diseñador o diseñadora de interacción. Su trabajo es definir cómo va a ser el proceso y las interacciones que va a tener el usuario al interactuar con la página. Es decir, cuántos clics va a tener que hacer para llegar del punto A al punto B. En qué cosas se le van a mostrar como pop-up o cuáles cosas van a ser como ventanas aparte. Cuáles cosas se van a desplegar dentro de la misma pantalla o vamos a hacer que se tenga que registrar antes de llegar a tal punto. Bueno, todas esas cosas las define el rol del diseñador o diseñadora de interacción. También tenemos el rol del UI Designer o de la diseñadora UI. UI, por si no lo sabías, significa User Interface o interfaz de usuario. Y básicamente es el rol que principalmente me autoasigno, aunque básicamente yo cubro todos los roles, ya vamos a ver por qué. Pero lo que más me interesa a mí o la forma en que más plasmo mi trabajo es a partir del diseño de interfaces. Y este es el rol que hace precisamente eso. Diseña visualmente cada una de las pantallas que componen el producto digital. Y este trabajo, esta diseñadora UI, lo hace a partir de usar Figma, Sketch, Adobe XD o alguna otra aplicación del área. Y por último tenemos al UX Motion Designer o al diseñador de movimiento. Su trabajo es diseñar cómo se moverán los elementos de la interfaz cuando el usuario interactúe con ellos. Por ejemplo, si marco un check, ¿qué va a pasar? ¿Simplemente voy a pasar de no chequeado a chequeado o va a haber una animación en donde el check se va dibujando de a poquito? Si me sale un mensaje de éxito, ¿va a aparecer girando primero y pum, va a ser como una explosión antes de salirme el dedito para arriba o simplemente va a aparecer? Bueno, todas esas cosas, cómo va a ser la animación, cuánto tiempo van a tardar, todo eso lo ve el UX Motion Designer o el diseñador de movimiento. Ahora, si quieres conocer un poquito más acerca de cómo se relacionan entre sí estos roles, quiero destacar esta imagen que saqué del Instagram de UX Goodies, una cuenta que te recomiendo seguir en Instagram, que muestra las grandes áreas y cómo estos pequeños roles interactúan entre ellos. Por ejemplo, tenemos en verde SD, que significa el Service Design, el diseño de servicio. Tenemos el CX, que es el Customer Experience o la experiencia del cliente. Dentro de ahí tenemos el UX, tenemos el UI y dentro de cada uno tenemos estos diferentes roles. Así que creo que esto ayuda a graficar mejor cuál es la interacción entre estas áreas. Pero, y aquí está lo más interesante, que dependiendo de la empresa en la que estés trabajando, puede que sean más o menos personas las que trabajen dentro del mundo del UX y tengan que repartirse de alguna forma el trabajo. Puede que en el departamento de UX en donde te toque trabajar haya solamente 2 personas y tengan que repartirse la información o el trabajo entre ustedes. A lo mejor una persona se va a dedicar a la parte de investigación y redacción de textos, mientras que la otra persona se va a dedicar al diseño de las interfaces, interacciones y ese tipo de cosas. A lo mejor, como es mi caso, puede que te toque ser la única persona enfocada al diseño UX, en cuyo caso te va a tocar cubrir todas estas áreas al mismo tiempo. Bien, entonces no te asustes si lo que acabo de decirte suena como grandilocuente con todas estas personas trabajando en el mundo del UX. Es solo una dinámica para entender que hay diferentes roles que tenemos que cumplir en diferentes momentos, pero que dependiendo de cómo sea el caso, te va a tocar hacer todo junto o una parte o 2 o 3 de aquellos juntos. Bien, ahora, si te toca realizar todo junto, simplemente puedes tomar el rol de llamarte a ti misma o a ti mismo UX Designer o llamarte Product Designer. Ambos términos son casi intercambiables, aunque en general lo que pude leer es que UX Designer se le llama a aquel diseñador que está más enfocado a la experiencia para el usuario final, mientras que el Product Designer está más enfocado a diseñar el producto y lanzar y mantenerlo en el tiempo, no tanto desde un punto de vista de la experiencia, que sí es importante, pero también enfocándose en responder a la empresa. Así que a mi parecer son casi intercambiables los dos términos. Y otro detalle importante,
que no siempre se necesita que, al igual que yo, seas diseñador o diseñadora gráfica para entrar al mundo del UX. Porque, por ejemplo, el UX Writer creo que convendría si vienes del mundo del periodismo, por ejemplo. En la investigación también sé que hay periodistas, sé que hay sociólogos, sé que hay gente que viene desde las áreas más humanistas para dedicarse a la arquitectura de la información también. Es posible que, por ejemplo, alguien que está dedicado a ser bibliotecario o bibliotecaria pueda tener una visión súper interesante para dedicarse a la arquitectura de la información, que básicamente es su rol. Yo esto lo escuché en un podcast recientemente, que quienes inventaron la arquitectura de la información son los bibliotecarios que tuvieron que darse originalmente todo el trabajo de organizar libros y poder acceder a ellos fácilmente. Así que no solamente el UX es algo que está limitado a los diseñadores gráficos. Bien, ahora vamos a poner un poquito más en contexto. Vimos que hay hartos roles y vimos más o menos de manera abstracta qué es lo que hace cada uno de estos roles. Pero pongámoslo en algo más tangible, en algo más práctico. Vamos a ver el proceso de trabajo del diseño UX. Bien, ¿y cuáles son las actividades principales que se realizan? Y vamos a separar esto en 4 etapas principales. Vamos a hablar de una etapa de investigación, de una etapa de organización, de una etapa de diseño y de una etapa de pruebas. Entonces, ¿qué es esta primera etapa, que es la etapa de investigación? Bueno, básicamente aquí lo que se hace es investigar a los usuarios potenciales del producto, a los competidores y todo aquello que sea relevante para que luego, más adelante en el proceso, podamos tomar decisiones bien fundadas. ¿Y cuáles son las actividades que se realizan en esta primera fase, que es la fase de investigación? Se realizan análisis de datos cualitativos y cuantitativos. ¿Cuál es la diferencia? Los cualitativos son aquellos que nos van a dar a entender el por qué las personas piensan de tal forma de nuestra aplicación, por qué las personas piensan que es una buena aplicación, por qué piensan que es un mal producto. Y las cuantitativas nos van a dar información de que, por ejemplo, 1000 personas se registraron. De esas 1000 personas, 800 realizaron tal tarea. De esas 800, 600 realizaron la siguiente tarea, y así podemos ir haciendo un análisis. Por ejemplo, al sitio llegaron este mes 1000 personas, el mes pasado fueron 5000 y el anterior 5000. Bien, los datos cualitativos nos hablan de la calidad de nuestro producto, mientras que los cuantitativos nos hablan de las cantidades que podemos medir en nuestro producto. Otra cosa que se hace en esta etapa son las entrevistas de usuarios. Y en estas entrevistas de usuarios se habla con los usuarios para entender cuáles son sus observaciones, cuáles son sus frustraciones con el uso del producto, o incluso, aunque no exista todavía el producto, podemos preguntarle cuáles son sus deseos o necesidades que eventualmente nuestro producto podría cubrir. Se hace también un análisis competitivo, es decir, nosotros estamos acá, pero ¿dónde está la competencia? ¿Qué cosas, qué productos, qué servicios está ofreciendo la competencia? ¿Qué experiencia está ofreciendo la competencia que nosotros no? ¿Estamos a la altura? ¿Nos falta? ¿Estamos pioneros? ¿Podemos innovar? ¿Hay espacio para ampliar nuestro espectro? Bueno, hay muchas cosas que pueden surgir de este análisis competitivo. También se pueden hacer mapas del viaje de usuario, es decir, entender cómo es la vida del usuario y cómo en esa vida del usuario interviene el usar este producto. Por ejemplo, podemos entender que este mapa del viaje del usuario, estoy sentado en mi casa, quiero comer, decido que quiero comer pizza. ¿Qué hago? Pido la pizza, me llega en 20 minutos y estoy feliz. Ese es mi viaje de usuario. Entonces ahí sabemos, nos ayuda a entender más o menos en qué momento de la vida de este usuario tiene injerencia nuestro producto y cómo le afecta. Y obviamente este mapa del viaje de usuario, lo ideal es que sea el resultado de haber analizado a los usuarios a través de las entrevistas y del análisis de datos. Entonces vamos entendiendo más a los usuarios, más que crear una idea onírica de este usuario. No, lo ideal es que sea reflejar en papel cómo es que se comportan los usuarios y cómo es que nuestro producto le está ayudando. Bien, y lo mismo ocurre con los arquetipos de usuario. Vamos a poder entender gracias a esto, después de analizar información, que, mira, básicamente tenemos 3 tipos de usuarios. Tenemos
al soltero que está solo en su casa y que quiere comer algo rápido y no tiene tiempo para cocinar. Tenemos a la madre que llegó tarde del trabajo y está cansada y no quiere cocinar y necesita darle comida a sus hijos. Y tenemos, por ejemplo, estoy pensando rápido, el adolescente que está de fiesta y que necesita comer algo. Entonces ahí tenemos 3 arquetipos de usuario. Y eso nos sirve para que posteriormente, cuando estemos analizando qué funcionalidades añadir, qué funcionalidades quitar, vamos a poder tener en mente a uno o varios de estos arquetipos al mismo tiempo. Vamos con la segunda etapa. Se me cruzaron los dedos. Vamos con la segunda etapa, que es la etapa de organización. ¿De qué se trata esta etapa? A partir de la información que se obtuvo, aquí se define de manera global cómo va a ser el producto. Se definen los procesos y se organiza la información. Bueno, no te lo mencioné, pero en la etapa anterior, básicamente, la primera etapa corresponde al trabajo del UX Researcher, ¿cierto? De la investigación de UX. En este caso, en el caso de la organización, aquí entran a tener cierto trabajo la persona que se dedica a hacer arquitectura de la información, la persona que se encarga de hacer diseño de interacción, porque aquí es donde se define el proceso, ¿bien? Aquí es donde se define cómo vamos a hacer que sea esta experiencia. Todavía en un mundo más o menos abstracto, pero aquí ya le estamos dando un poquito de forma, por lo menos a modo de esquema. Por eso las acciones que se realizan acá son historias de usuario, flujos de usuario, mapas del sitio. Las historias de usuario son algo muy cercano a lo que en el diseño de software también se le llama los casos de uso, en donde identificamos cuáles son los casos en que un usuario va a usar este producto y lo dibujamos, lo establecemos más o menos para entender y crear una experiencia que responda a cada una de esas historias en particular. Tenemos los flujos de usuario, que tengo un video específico hablando acerca de los flujos de usuario y cómo crear tu propia plantilla, pero básicamente lo que hacemos es poner en un dibujo todas las pantallas por las que va a pasar un usuario para completar una tarea en particular, idealmente para completar una de las historias de usuario. Por ejemplo, la historia de usuario es ingreso a la aplicación y solicito una pizza. Ok, entonces ahí dibujamos el flujo de usuario, que son pantalla 1, pantalla 2, pantalla 3, pantalla 4, y eso va a ir de la mano con esta historia de usuario. Además tenemos mapas de sitio, que, bueno, los flujos de usuario aplican más bien al contexto de aplicaciones que al de sitios web, y los mapas del sitio aplican más a sitios web que a aplicaciones. Por lo tanto, si estamos haciendo un sitio corporativo, aquí es donde se dibuja completamente el mapa del sitio y cómo vamos a organizar la información. Vamos a ver la etapa 3, la etapa de diseño. Mi etapa favorita, por supuesto. En esta etapa se define y se hace una proyección del diseño que tendrá el producto para poder validarlo con los interesados antes de su desarrollo. Y este punto es súper importante, porque en esta etapa lo que se hace es hacer un diseño en alguna de las aplicaciones de diseño, llámese Figma, Sketch, Adobe XD, en donde lo que hacemos es proyectar cómo debería ser el producto una vez desarrollado. ¿Para qué nos sirve este prototipo? Para que podamos presentarlo a los clientes, para que podamos presentarlo eventualmente a usuarios, que eso es la etapa que viene posteriormente, y nos va a servir para que todo el mundo esté de acuerdo en cómo debería ser este producto, cómo debería aplicarse lo que estamos diseñando. Entonces, en este caso, lo que hacemos son bocetos y diseños de baja fidelidad, que, para serte sincero, yo no hago mucho estos wireframe. Yo generalmente paso del boceto en mi libretita de inmediato al diseño en alta fidelidad, pero hay personas, hay organizaciones, hay equipos en donde los wireframe tienen mucha utilidad. Los wireframe son dibujos esquemáticos en donde dibujas un rectángulo para significar, bueno, aquí va una foto, después dibujas líneas para indicar aquí va a ir el texto. Por eso se le llama diseño de baja fidelidad. Luego se hace un diseño de alta fidelidad, que es lo que me has visto en decenas de videos, y si no lo has hecho, lo puedes ir a hacer ahora, pero es cuando uno en su aplicación de diseño hace el dibujo de cómo va a ser finalmente el sitio web, con los colores, con el tamaño de texto, idealmente con los textos definidos para que esto sirva como un mapa, para que sirva como unos planos para luego pasar a la etapa de desarrollo. Se hace el prototipo,
en donde básicamente se toma este mismo diseño y se convierte en algo más o menos cliqueable para poder hacer mejores presentaciones. Que, por ejemplo, si estamos diseñando un sitio web, vamos a hacer que en el menú, si pinchas el botón de Home, te dirija a la página Home o cargue el diseño de la página Home. Si pinchas en Servicios, se cargue la página de servicios y así sucesivamente. También se hace la documentación, que es la parte más aburrida pero altamente necesaria, en donde uno documenta estos diseños para que luego puedan implementarse correctamente. En este mundo de la documentación entra el tema de hacer sistemas de diseño, por ejemplo, de convertir en una documentación todas las interacciones de las pantallas del producto que estamos diseñando. Bueno, y es cómo hacer la documentación, eso cambia eventualmente de empresa a empresa, pero sí es importante que algo haya documentado para luego pasar a la etapa de desarrollo. Pero antes de ir a desarrollo está la etapa de pruebas. ¿Y de qué se trata esta etapa de pruebas? En donde se toman estos prototipos, estos diseños que se hicieron en la etapa de diseño y se le presentan a potenciales usuarios. ¿Para qué? Para evaluar que su respuesta sea efectivamente la respuesta que nosotros estábamos buscando. Por ejemplo, esto es un caso real que hice recientemente. Teníamos una página, una página dentro de la aplicación, que básicamente era el escritorio, que se presentaba muy confusa, que tenía muchos elementos. Por lo tanto, hice una versión alternativa que organizaba los elementos de mejor manera y yo proponía que de esta forma iba a ser más fácil encontrar cada uno de los accesos en el escritorio. ¿Qué hicimos? Hice una prueba, le presenté este nuevo diseño a una serie de personas y les pedí que en ambos casos realizaran la misma tarea. ¿Cuál fue el resultado? En la versión actual, en la versión con el diseño no actualizado, se demoraban, pongámosle 15 segundos en realizar una tarea. Mientras que en la versión nueva se demoraban 4 segundos en realizar esa misma tarea. Conclusión, el objetivo estaba cumplido, porque con este rediseño conseguíamos que la persona realizara la tarea en menos tiempo y le costara menos encontrar los accesos. De eso se trata esta etapa de prueba, para validar que el diseño que nosotros hicimos realmente cumpla con los objetivos que se habían planteado. Entonces, ¿cuáles son las actividades que se hacen acá? Se hacen entrevistas de usuario, que es juntarse con un usuario, presentarle esta propuesta y ahí cada uno en cada caso verá cómo le presenta esto. Hay diferentes formas de hacer entrevistas, pero de momento vamos a dejarlo ahí globalmente como entrevistas de usuario. También se pueden hacer pruebas de usuario, que esto fue precisamente lo que te acabo de comentar que yo hice en el caso del que te hablaba. Y se pueden hacer pruebas A/B. ¿Qué son las pruebas A/B? Básicamente, si es que se trata de un sitio web, por ejemplo, tú diseñas una página, pero tienes dos versiones. Una versión con el botón verde y otra versión con el botón azul, por ejemplo. Y a la mitad del tráfico que llega al sitio le muestras la versión con el botón azul y a la otra mitad le muestras la versión con el botón rojo. Y luego analizas. Mira, ¿sabes qué? Más gente cliqueó en la versión del botón azul que en la versión del botón rojo. Entonces nos quedamos con la del botón azul. Bien, eso es una prueba A/B. Entonces, ahí tenemos las 4 etapas principales que yo he identificado dentro del proceso de trabajo del diseño UX. Y espero que te haya dejado bastante claro cómo es el proceso. Pero obviamente aquí no termina el proceso de elaboración de productos digitales. Aquí simplemente viene la etapa en donde se lo entregamos a desarrollo para que ellos desarrollen el código. UX, nuevamente, repito, no implica escribir el código. Nuestro trabajo en el mundo del UX termina aquí. De ahí adelante, obviamente siempre hay una comunicación y siempre tenemos que estar compartiendo con el equipo de desarrollo, pero nuestro trabajo efectivamente, o lo que está bajo nuestra responsabilidad, termina aquí. Ahora, pareciera que esto fuera algo bien formal, que fuera bien establecido. Siempre son 4 etapas y cada una de esas etapas tiene esta y esta actividades. Pero no es así. En cada equipo el proceso varía para adaptarse a las necesidades particulares del caso. Por ejemplo, si trabajas de manera solitaria, probablemente por una cuestión de tiempo, por una cuestión de recursos, tengas que saltarte alguna de estas etapas
no alguna de las etapas, pero por lo menos alguna de las actividades capaz si te toque saltártela. Capaz si no en todos los procesos te toque realizar A/B testing, probablemente no en todos los proyectos te toque realizar entrevistas de usuario. Bien, en cada caso, en cada equipo y en cada proyecto, el proceso tiene que ir adaptándose a los recursos que tengas disponibles, a la cultura del equipo en el que estés trabajando y a las necesidades del proyecto en particular. Pero lo que te acabo de contar es, desde mi experiencia, cómo veo el mundo del diseño UX y cómo veo a grandes rasgos el proceso de diseño UX. Es importante, sí, que sepas que para cada equipo puede ser y va a ser diferente. Y bueno, creo que con esto más o menos damos por terminada la parte teórica de este video. Espero que te hayan quedado súper claros los conceptos, pero antes de irme quiero detenerme en un punto que me parece que es súper importante. Y es pedirte que no le creas a los memes, porque muchas veces he visto que se comparten imágenes que no son del todo claras o no son del todo ciertas. Por ejemplo, seguro que si te interesa el mundo del UX, en algún momento has visto esta imagen. Y esta imagen está equivocada drásticamente. ¿Por qué? Porque lo que busca la persona que hizo este diagrama, no sé quién es porque lo he visto repetido en muchos lugares, pero lo que busca es identificar la diferencia entre UI y UX. Y como vimos anteriormente, UI es el diseño de la interfaz, el diseño de la pantalla en sí. Mientras que UX es la experiencia que tiene el usuario interactuando con el producto. Pero contrastemos esta definición que te acabo de dar con esta imagen que estamos viendo. No hace sentido. Ambos, si asumimos que estas dos botellitas de ketchup o de ketchup, ¿cómo lo dices tú? ¿Ketchup o ketchup? No sé, me da lo mismo. Bueno, si tomamos estas dos botellitas, ambas ofrecen una experiencia de uso. En un caso, la experiencia de uso es que tienes que destaparlo desde abajo, agitar un poquito, solo un poquito, y aplicar el ketchup. En la de la izquierda, tienes que destaparla, darle vuelta y quizás agitarla un poquito más antes de poder echarle a tu pan o a lo que sea que estés usando. Pero en ambos casos, ambos casos entregan una experiencia de uso. Ambos casos tienen una interfaz de usuario, que siguiendo esta analogía, la interfaz sería la botellita. Por lo tanto, ojo con estas imágenes que tratan de crear analogías o que tratan de explicar con conceptos súper rápidos, pero al mismo tiempo están equivocados. Solo quería hacer esta mención para que tengamos ojo. Y y aquí me voy a ir en un lado un poquito más personal, pero creo que muchas veces quienes nos dedicamos a comunicar, en una búsqueda de explicar de manera sencilla, caemos en analogías que no son directamente relacionables con lo que queremos explicar. Por eso, si te diste cuenta, en este video traté dentro de lo posible de no hacer muchas analogías con otras cosas, tratando de no decir, mira, el UX es como caminar dentro de la casa y el UI es la pintura de las paredes. Porque creo que finalmente eso tiende a confundir un poquito más que explicar. Déjame en los comentarios si crees que estoy equivocado, pero por lo menos lo que trato de hacer en este video es explicarte directamente qué son las cosas y no caer en analogías que eventualmente pueden confundir más que ayudar. Lo mismo me pasa con esta imagen, porque tenemos el diseño del caminito y aquí efectivamente dice diseño, pero vemos que la persona va por un camino que casi que se ha construido con la sola caminata de las personas y ahí dice User Experience, pero ¿es esa la experiencia de usuario o es ese el comportamiento del usuario? Y la experiencia es el conjunto de cómo el usuario se comporta en relación al diseño y capaz y más adelante esta persona con ese agujerito que se ve ahí capaz y se tropiece y todo eso sea la experiencia de usuario. Así que cuidado con los memes, no busquemos, no elaboremos nuestro conocimiento a partir de memes. Tratemos de ir un poquito más y tratemos de profundizar. Ojalá este video te haya servido para profundizar y entender los conceptos un poquito más a fondo que simplemente estas analogías en meme que a veces son entretenidas, pero creo que
eventualmente pueden ayudar más a la confusión que a un conocimiento profundo. Así que, como conclusión, y esto para mis amigos diseñadores gráficos, quiero que esto quede como bien claro. El diseño UX, como se desarrolla hoy, no es tan distinto del proceso de diseño tradicional. La única diferencia es que lo formaliza un poco más, metiéndole algo de investigación tradicional, metiéndole también conversar con el usuario final y ese tipo de cosas. Pero cuando nosotros diseñamos, los diseñadores gráficos especialmente, cuando estamos diseñando, siempre tratamos de diseñar para entregar una buena experiencia de usuario. Siempre tratamos de poner un texto que sea legible. Siempre tratamos de poner un texto en un tamaño que sea apropiado. Siempre tratamos de usar colores que generen suficiente contraste para que el contexto se pueda entender. Todas esas cosas son formas, no sé si llamarle rudimentarias, pero formas en que nosotros desde el mundo del diseño gráfico aplicamos experiencia de usuario. Vamos creando una experiencia de usuario. La única diferencia es que ahora la experiencia se aplica en formatos digitales. Y el hecho de que se aplique en formatos digitales hace que sea más medible, hace que nosotros podamos tener datos inmediatos si es que la experiencia fue correcta o no, si dio o no los resultados que esperábamos. Así que en cualquier caso, si eres diseñador o diseñador gráfico, no le tengas miedo al mundo del UX porque no es tan distinto de lo que venimos haciendo hace décadas y décadas. La única diferencia es que ahora está sobre un soporte digital que nos entrega datos más rápidos, nos permite analizarlos y reaccionar de manera más rápida. No dejes que eso te intimide. Y bien, ha sido un video más o menos larguito, llena de información, pero si me dices que esto te ha servido, si me dices que esto resulta útil para tu trabajo, me doy por satisfecho. Tengo la garganta seca, así que vamos a terminar aquí por ahora. Debo hacer el último disclaimer, eso sí. Todo lo que conté en este video está basado en mis observaciones, en mi experiencia y en las cosas que yo he leído. Si eres una persona que se dedica a esto del UX y notaste alguna imprecisión, algún error o algo que me haya faltado, por favor, déjalo en los comentarios para que otras personas también puedan verlo. Y eso es todo por ahora. Te mando un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.